Para Christian Ducot, el perdón es una invitación a la imaginación. Aunque parezca extraño, no se puede definir mejor, pues en efecto la imaginación representa un papel esencial en el proceso del perdón. El mismo autor escribe también: el perdón representa esta innovación, por oposición a la lógica repetitiva e inevitable de la justicia vengadora. Crea un espacio en el que la lógica inmanente a las equivalencias judiciales ya no es válida. El perdón no es el olvido del pasado, sino la posibilidad de un futuro distinto del impuesto por el pasado o por la memoria. Por tanto, para emprender la vía del perdón es importante soñar con un mundo mejor donde reinen la justicia y la compasión. Utópico, dirán. Nada de eso. ¿No empieza cualquier creación de un mundo nuevo por las fantasías más extravagantes? Así pues, el perdón forma parte del imaginario e implica una voluntad de creación, o mejor aún, de recreación. Miguel Rubio ha captado toda su originalidad. Perdonar no es un gesto rutinario muy extendido. No es una costumbre cotidiana, sino más bien una flor oculta, original, que florece en cada ocasión sobre una base de dolor y victoria sobre uno mismo. Después de todo, crear, ¿no es hacer algo a partir de nada? Esa nada de la que parte el perdón es la ausencia o el vacío de la ofensa que introduce y se introduce en las relaciones humanas. El perdón invierte la situación y crea una relación nueva con el culpable. Liberado de sus dolorosos vínculos con el pasado, el perdonador puede permitirse vivir plenamente el presente y prever nuevas relaciones con su ofensor en el futuro. En ese momento habrá aprendido a dejar de mirar con los malos ojos del resentimiento y comenzará a ver con ojos nuevos. En psicoterapia esto se denomina reenfoque. Como la palabra indica, se trata de ver el suceso infortunado en un marco más amplio. Hasta ese momento se estaba aferrado a la herida, incapaz de ver otra cosa, con el corazón lleno de resentimiento. Y ahora se levanta la cabeza para juzgarlo todo desde una perspectiva más justa y más amplia. La visión se dilata, se extiende sobre una realidad mayor y hace retroceder los límites del horizonte. La ofensa, que había ido invadiendo cada vez más espacio, empieza a perder importancia ante las nuevas posibilidades de ser y de actuar. Pero el trabajo no termina aquí. Para lograr perdonar es indispensable seguir creyendo en la dignidad de aquel o aquella que nos ha herido, oprimido o traicionado. Por supuesto, en caliente será muy difícil hacerlo. El agresor nos parecerá un ser malvado al que condenaremos. Pero una vez lograda la curación, puede que, como en la historia de Alfred, se modifique nuestra imagen perversa del otro. Detrás del monstruo descubriremos un ser frágil y débil como nosotros mismos, un ser capaz de cambiar y evolucionar. Además, perdonar no solo supone liberarse del peso del dolor, sino también liberar al otro del juicio malintencionado y severo que de él nos hemos forjado. Es rehabilitarlo a sus ojos en su dignidad humana. Jean Delumeau ha encontrado unas palabras muy adecuadas para expresarlo. El perdón es liberación, emancipación y recreación. Nos renueva, devuelve la alegría y la libertad a quienes están oprimidos por el peso de su culpabilidad. Perdonar es un gesto de confianza hacia un ser humano, es un sí a nuestro hermano. En el mismo sentido, Ión Sobrino ve en el perdón un acto de amor al enemigo capaz de convertir a ese mismo enemigo. Perdonar a quien nos ofende es un acto de amor hacia el pecador a quien queremos liberar de su infortunio personal y al que no queremos cerrar definitivamente el futuro. Todo esto es muy bonito, pero querer ir más lejos ¿no encierra siempre un riesgo? ¿No va el ofensor a resistirse y rechazar la liberación que se le ofrece? ¿No se corre el peligro de sufrir una segunda ofensa por su rechazo del perdón?
existe el riesgo, ¿y merece la pena correrlo? El verdadero perdón exige vencer el miedo a ser humillado una vez más. Esto hace escribir a Jean-Marie Poyar. Por eso es duro el perdón, porque se tiene miedo. Llegados a este punto, no tenemos motivos para preguntarnos si el acto de perdonar no supera las meras fuerzas humanas. El perdón se integra simultáneamente en dos universos, el humano y el divino. En el concepto de perdón hay que evitar dos errores importantes. El primero consiste en reducirlo a un comportamiento puro y simplemente humano, que estaría motivado por el miedo o la piedad. Un psicólogo conductista asimila el perdón a una maniobra defensiva. Según él, el perdón entre los humanos está determinado por el miedo a las represalias y a la destrucción mutua. El filósofo griego Séneca veía en la piedad el principal motivo del perdón, y resumía su pensamiento en una célebre fórmula: perdona al más débil que tú por piedad hacia él, y al más fuerte que tú por piedad hacia ti. El otro consiste en considerar el perdón una prerrogativa exclusiva de Dios, con lo que se deja poco espacio para la iniciativa humana y al mismo tiempo se afirma sin matices: solo Dios puede perdonar, o el perdón es cosa de Dios. Fórmulas que dejan muy poco lugar a la responsabilidad humana. Por supuesto que es cosa de Dios, si se entiende como las tradiciones judía, cristiana y musulmana, que Dios es la fuente última del perdón auténtico, pero el perdón no acontece sin la cooperación humana. El perdón se sitúa en el punto de conjunción de lo humano y lo espiritual. Es importante respetar esos dos componentes para articularlos bien, pues de no hacerlo así, se corre el riesgo de amputar el perdón uno de esos dos elementos esenciales. También sobre este punto Jean Delumieux ha encontrado las palabras exactas. Afirma que el perdón constituye el único vínculo posible entre los hombres y entre los hombres y Dios. El arco iris entre Dios y los hombres es el perdón. Hasta este momento hemos examinado la parte que corresponde al ser humano en materia de perdón: la decisión de no vengarse, la introspección para curarse, la creación de un orden nuevo y finalmente la liberación de su hermano o hermana. Y nos ha parecido que todas estas tareas van más allá de las fuerzas humanas. Y con razón, ya que el término perdonar, como indica la etimología, significa dar en plenitud, como perfeccionar significa hacer en plenitud. Pues bien, el perdón implica esta idea de plenitud, porque expresa una forma de amor llevada hasta el extremo, amar a pesar de la ofensa sufrida, lo que para realizarse requiere fuerzas espirituales que superan las fuerzas humanas. La experiencia espiritual vivida en el proceso del perdón se sitúa en otro registro de ser y de actuar. En ese plano, el yo personal se dispone a abandonar el control de la situación. En otras palabras, se hace receptivo a lo desconocido e imprevisto si desea entrar en la fase última del perdón. Gracias a una pasividad activa, estará atento a la acción del espíritu que sopla donde quiere y cuando quiere. En ese momento, el trabajo psicológico paciente y voluntario cede su lugar a la espera relajada y llena de esperanza de un perdón que no procede de uno mismo, sino de otro. Renunciar a la voluntad de poder, es decir, a querer ser el único agente del perdón, va más allá de lo que en principio se piensa. Para lograr perdonar hay que desprenderse hasta de la voluntad de perdonar. Qué gratificante sería poder afirmar con aire triunfante: te perdono. Pero el perdón, en su fase última, no conoce esa suficiencia, sino que se hace discreto, humilde, incluso silencioso. No depende ni de la sensibilidad ni de la emotividad, sino que emerge desde el fondo del ser y del corazón animado por el espíritu. Goza de algo único que no tiene nada en común con el sentimentalismo, en opinión de Lewis Smedes, quien también afirma que el perdón posee un sentimiento, un color
y un clima particulares, diferentes de cualquier otro acto creativo en el repertorio de las relaciones humanas. El perdón plantea un auténtico desafío, el de mantener la tensión entre lo psicológico y lo espiritual. En consecuencia, una pedagogía del perdón completa y esclarecedora ha de tenerlo en cuenta, y eso es lo que haremos al dividir el proceso del perdón en 12 etapas. 1. Decidir no vengarse y hacer que cesen los gestos ofensivos. 2. Reconocer la herida y la propia pobreza interior. 3. Compartir la herida con alguien. 4. Identificar la pérdida para hacerle el duelo. 5. Aceptar la propia cólera y el deseo de venganza. 6. Perdonarse a sí mismo. 7. Empezar a comprender al ofensor. 8. Encontrar el sentido de esa ofensa en la propia vida. 9. Saberse digno de perdón y ya perdonado. 10. Dejar de obstinarse en perdonar. 11. Abrirse a la gracia de perdonar. 12. Decidir acabar con la relación o renovarla. A continuación, desarrollaremos cada uno de estos pasos. El primero, que era no vengarse y hacer que cesen los gestos ofensivos. El movimiento del perdón no puede desencadenarse mientras desees saciar tu sed de venganza, que te irá consumiendo en situación de víctima. El impulso de la venganza es instintivo y se experimenta después de una ofensa inmerecida. Pero la sed de venganza es mala consejera. Evitarla implica evitarte un montón de problemas. Como dice un proverbio chino, el que se vengue deberá cavar 2 tumbas. Pero aún hay más. Reclamar, como dice Shakespeare, una libra de carne humana como compensación por las humillaciones sufridas. Aliviará durante algunos momentos tu resentimiento interior, pero no podrás sofocarlo. En cambio, la revancha te provocará una sarta de sinsabores y de desgracias, de los que a continuación veremos una lista. Tómate tiempo para leerla y meditar las razones que militan en favor de la no venganza, y luego pregúntate, teniendo en cuenta todas estas razones, ¿aún deseo vengarme? La venganza enfoca tu atención y tu energía hacia el pasado. Tu presente ya no tiene espacio, ni tu futuro proyectos interesantes. El espíritu de represalia reaviva tu herida al recordártela sin cesar. Te impide gozar de la paz y la tranquilidad necesarias para la curación de tu herida y su cicatrización. Para ser capaz de satisfacer tu venganza a pesar tuyo, deberás imitar a tu ofensor y dejarte arrastrar a su danza infimal, y al hacerlo no solo te sentirás aún más herido, sino que además te envilecerás. La venganza incita a su autor a repetir gestos malvados, que además de ahogar toda creatividad, al mismo tiempo obstaculizan su crecimiento personal. Castigar a tu ofensor por el placer de vengarte engendrará en ti un profundo sentimiento de culpabilidad. Te sentirás culpable por utilizar el sufrimiento ajeno para aliviar tu propia humillación. El espíritu de venganza lleva a condenar sin piedad al ofensor, pero es de temer que el juicio desvalorizado que te has hecho de él se vuelva contra ti. Entonces te obsesionará el miedo a que los demás te paguen con la misma moneda en un futuro próximo. La réplica que consideras justificada creará en ti un estado constante de temor y ansiedad. Temerás sin cesar el día en que tu adversario pase al contraataque. La venganza fomentará en ti el resentimiento, la hostilidad y la cólera, que son sentimientos generadores de estrés. Sin duda conoces los malignos efectos del estrés, que ataca el sistema inmunitario y provoca toda una serie de enfermedades neurovegetativas. Reconocer la herida y la propia pobreza.
Un experimentado psicoterapeuta decía: he llegado a la convicción de que la mayoría de las neurosis tienen su origen en un rechazo del sufrimiento o en la incapacidad de soportarlo. En efecto, sí, después de sufrir una ofensa, no reconoces y confiesas tu sufrimiento, te expones a no llegar jamás al perdón auténtico. A fin de cuentas, el perdón que creerás haber concedido no será más que una forma de defensa contra el sufrimiento. Nunca lograrás perdonar si sigues negando que has sido ofendido y herido, y que al mismo tiempo ha quedado al descubierto tu pobreza interior. De ello resulta que una de las primeras tareas que te incumbe será revivir la ofensa, pero esta vez lo harás con mayor confianza en ti mismo, sobre todo si te acompaña alguien en esta búsqueda interior. Aprenderás a aceptar, curar y transformar para tu propio beneficio el sufrimiento causado por la ofensa. La ofensa es como un anzuelo en el dedo. No puedes quitártela arrancándola, sino que debes hundirla más en la carne para sacar la punta y extirparla. El psiquismo humano está muy bien organizado para defenderse de la invasión de un sufrimiento demasiado grande. Cuando éste resulta insoportable, intenta atenuar su impacto por diversos medios. En el plano biológico, moviliza las hormonas naturales contra el dolor. En el plano psicológico, los mecanismos de defensa o resistencia actúan a modo de fusibles que se funden para impedir que una corriente demasiado fuerte queme el circuito eléctrico. Más exactamente, lo que hacen es paralizar los efectos destructivos de las sensaciones demasiado intensas para que el organismo en su conjunto pueda sobrevivir. Algunos psicólogos no parecen valorar en su justa medida la utilidad de los mecanismos defensivos. En su opinión, habría que eliminarlos lo antes posible. Pero parecen olvidar que en los mecanismos de defensa fisiológicos y psicológicos hay inscrita una gran sabiduría, de modo que estos mecanismos permiten a las personas heridas sobrevivir y proseguir sus actividades sin derrumbarse por completo. ¿No son estos mecanismos defensivos los que hacen posible que un soldado herido encuentre las fuerzas necesarias para recorrer a pie largas distancias con el fin de ser atendido? Que la madre de familia profundamente afligida por la muerte de su marido acalle su dolor para atender a sus hijos, o que el hombre de negocios amenazado por una quiebra inminente encuentre valor para proseguir sus actividades cotidianas sin desalentarse? Sin embargo, estos mecanismos defensivos resultarán inútiles y hasta perjudiciales si siguen protegiendo a alguien una vez pasado el peligro. Esa persona parecerá un policía que después del trabajo se empeña en llevar el chaleco antibalas a su casa, donde se encuentra seguro. Examinemos más detenidamente las diferentes formas que pueden adquirir estas resistencias psicológicas, de modo que podamos identificarlas mejor. Estas se dividen en dos grandes categorías: resistencias cognitivas y resistencias emotivas. Resistencias cognitivas. Recordemos que la negación cognitiva consiste en negar la ofensa o en intentar minimizar su impacto. Estas resistencias revisten varias formas. En primer lugar, veamos la del olvido. Consiste en pretender que el olvido de la ofensa o de su impacto es el camino ideal para llegar al perdón. En segundo lugar, la de las excusas. Es un esfuerzo por inventar toda clase de falsas excusas con el fin de descargar de responsabilidad al ofensor. Finalmente, recordemos una trampa análoga, que consiste en borrar un conflicto con un perdón rápido y superficial. Para justificar la negación cognitiva nos faltan razones, que son aún más coactivas cuando se trata de traiciones o de graves injusticias por parte de los allegados, ya que éstas se perciben como algo tan doloroso y amenazador que se prefiere ignorarlas. De este modo, a pesar de múltiples indicios
El marido rechaza la evidencia de la infidelidad de su mujer, la madre la de la drogadicción de su hijo, pese a observar en él todos los comportamientos de un drogadicto, y el jefe la de su empleado tan fiel que pueda llegar a robar. Indudablemente esta estrategia del avestruz atenúa la pena y la decepción, pero a largo plazo abocan amargas tomas de conciencia. A veces, la resistencia cognitiva lleva hasta el olvido total de un acontecimiento, pero este no deja de producir su nefasto efecto sobre el comportamiento, incluso transcurridos varios años. Resistencias emotivas. Las investigaciones recientes sobre las dependencias creadas por el alcohol y las drogas han revelado que la vergüenza mal vivida representa un papel determinante en la negación emocional. Ahora bien, el sentimiento de vergüenza y los mecanismos de defensa que sirven para camuflarlo apenas se han empezado a explorar. Hasta ahora el sentimiento de vergüenza se confundía a menudo con el de culpabilidad, pero son diferentes y no tienen ni el mismo origen ni la misma función. El sentimiento de culpabilidad surge de haber violado una ley o un principio moral que representa la realización de un ideal personal o social. La vergüenza es la sensación de que el yo profundo está al descubierto y expuesto a plena luz. La vergüenza hace descubrir hasta qué punto es uno vulnerable, impotente, incompetente, inadecuado y dependiente. La persona enfrentada al sentimiento de culpabilidad dirá: he hecho mal, soy culpable y me siento culpable. Mientras que la persona que siente vergüenza afirmará: soy mala y no valgo nada. Tengo miedo de que me rechacen. El sentimiento de culpabilidad proviene de la conciencia de no haber alcanzado el propio ideal, mientras que el sentimiento de vergüenza nace de la conciencia aguda de las deficiencias y la vulnerabilidad del yo profundo. Al avergonzado le parece que sus debilidades se exhiben a los ojos de todos y se siente siempre amenazado por el ridículo y el rechazo. Habrá quien se pregunte, ¿por qué tanta insistencia en la relación entre la vergüenza y el perdón? Realmente hay una estrecha relación entre la vergüenza y la negación emocional, y en consecuencia con el perdón. Sin ninguna duda, la ofensa provoca un sentimiento de humillación y de vergüenza. Este sentimiento es aún mayor cuando la ofensa proviene de una persona amada o estimada de la que se depende. La dependencia del otro y las diferentes necesidades, más o menos infantiles, se ponen al descubierto. La decepción es aún más aguda cuando la humillación procede de la misma persona de la que se esperaba afecto y estima. Querer perdonar sin ser consciente de esta humillación y de la vergüenza que sigue a la ofensa es avanzar por un camino minado y sin salida. La voluntad de perdonar, por generosa que sea, camuflará la necesidad de protegerse de la vergüenza de sentirse insignificante. El principal desafío que plantea la fase emocional del perdón es justamente reconocer el profundo sentimiento de vergüenza para aceptarlo, relativizarlo, digerirlo e integrarlo. Una vez controlado, no solo resultará soportable, sino que hará a la persona más consciente de la impotencia y la finitud comunes a todos los seres humanos. Pero el sentimiento de vergüenza no se deja descubrir fácilmente. Por eso es necesario identificar las máscaras bajo las cuales se disimula la cólera, el deseo de poder, el fariseísmo moral, el complejo de víctima eterna y el perfeccionismo. La cólera y el deseo de venganza sirven con frecuencia para ocultar la vergüenza. En lugar de aceptarla, el ofendido, avergonzado y humillado reacciona queriendo a su vez humillar al ofensor. En un intento de liberarse de su propia vergüenza, la proyecta en su agresor para verle sufrir el mismo mal. A veces, en algunos individuos, la cólera y la necesidad de castigar tienen un efecto de boomerang. Al haber reprimido todo sentimiento de agresividad, vuelven contra sí mismos su cólera y su deseo de venganza. La vergüenza se camufla entonces detrás de los
sentimientos de ansiedad y de culpabilidad autopunitiva, lo que la hace aún más difícil de detectar. En este sentido, se puede decir que la gente prefiere sentirse culpable antes que avergonzada e impotente. Algunos perdones, concedidos en un momento de ira contenida, son de hecho venganzas sutiles, lo que puede explicar por qué el beneficiario de tal perdón siente un profundo malestar. En lugar de experimentar una sensación de liberación, se siente confuso y a menudo humillado. Por contrario que pueda parecer o contradictivo, algunas personas humilladas soportan y adoptan actitudes de poder y de superioridad. De ese modo intentan evitar experimentar la impotencia que engendra la vergüenza que sienten de sí mismas. Como reacción, tienden a exagerar su importancia. Los demás les parecen inferiores en conocimientos, cualidades morales y poder. Para expresarlo en el lenguaje del análisis transaccional, esas personas se declaran a sí mismas correctas, mientras los demás les parecen no correctos. En la misma línea adoptan actitudes arrogantes de superioridad y omnisciencia. Todo ello por miedo a enfrentarse a su pobreza interior, pues el mero hecho de pensar en afrontarla desencadena en ellas una serie de ansiedades. Su concepto del perdón se encuentra viciado y lo utilizan, sobre todo, como medio de asegurar su dominio. La voluntad de poder es otra forma de camuflar la vergüenza. Vista desde una perspectiva moral, reviste la forma de una falsa grandeza moral que se podría calificar de fariseísmo. La persona ofendida, incapaz de aceptar su propia humillación, utilizará el perdón para humillar a su vez al que le ha hecho daño. Será como decirle: ¿ves? Soy superior a ti, y voy a probártelo perdonándote. Es demasiado evidente que esta clase de perdón encubre mucho amor propio y menosprecio hacia el otro. En el polo opuesto del fariseo de moral arrogante, se encuentra la persona que representa el papel de eterna víctima. Invirtiendo la estrategia, ha aprendido a sacar partido de su vergüenza para atraerse la piedad ajena. Sabe explotar en beneficio propio las faltas de su perseguidor. Siempre se está quejando de él y de sus maldades. Habla de su sufrimiento a cualquiera y exhibe con una complacencia apenas disimulada los malos tratos que debe soportar. Al mismo tiempo, suscita la indignación de sus oyentes hacia su opresor. Por eso, cuando la eterna víctima afirma pasar la esponja sobre las faltas cometidas, pretende simplemente mostrarse digna de admiración y de alabanza. Finalmente, veamos la máscara de perfección con la que se puede cubrir un perdonador. Es frecuente que de niño el perfeccionista se haya visto expuesto a una gran vergüenza. Su familia ha podido educarlo a base de reprimendas que apelaban a ella, o quizás se haya sentido muy avergonzado por los comportamientos erráticos de un padre alcohólico. También de niño ha podido jurarse que nunca le reprenderían por nada que pueda hacerle sentir vergüenza. Por eso intenta ser irreprochable en todo y en todas partes. Dado que es un modelo de virtud, se obliga a perdonar. El perdón le ayuda a proteger la frágil fachada que él intenta que sea inatacable. Estas son algunas de las trampas psicológicas susceptibles de obstaculizar la cirugía del corazón humano que forma parte de la dinámica del perdón. A menudo aspiran a camuflar el sentimiento de humillación y de vergüenza con un falso perdón, con lo que impiden que éste sea un gesto liberador y gratificante. De aquí se desprende la necesidad de hacer una limpieza del universo emocional antes de llegar al perdón auténtico.